A partir de este momento, nuestro tema del día, la pregunta hoy para todos: ¿hasta cuándo los feminicidios en el departamento del Huila? Esta pregunta a propósito del nuevo caso de feminicidio ocurrido en el municipio de Tarqui. Una joven en estado de embarazo fue asesinada a bala por el hombre con el que meses atrás había sostenido una relación sentimental. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siguen ocurriendo feminicidios y nada pasa? Esa es nuestra pregunta del día. ¿Hasta cuándo los feminicidios en el Huila? Tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana a Solange Cortés Pérez. Es trabajadora social, especialista en estudios de género y feministas de la Universidad Nacional de Colombia y además magíster en intervención social con individuos, familias y grupos de la Universidad Pública de Navarra. Solange, es un gusto tenerla aquí en Entérate. Muy buenos días. Hola, buenos días para ti y todas las personas que nos ven. ¿Qué piensa de lo que está pasando en el departamento del Huila y en el país? Los feminicidios siguen imparables. Pues realmente hace parte de un fenómeno que sucede a nivel mundial. Las violencias contra las mujeres suceden en todos los lugares del mundo. Lo que pasa es que hay lugares en donde efectivamente se comportan de manera diferente, donde ya hay unos ejercicios de resistencia por parte de las mujeres que hace pues que se necesite de alguna manera por parte de este sistema pues generar más violencia hasta el punto de llegar a un feminicidio, ¿no? Pero pues es igual de grave las violencias que viven las mujeres a diario de manera continua y sistemática en la calle y en la casa, y lo que va pasando es que esto va llegando hasta aumentar a un feminicidio, ¿no? Y lo que es muy preocupante es cómo en vez de ir retrocediendo las cifras, nos encontramos con que todos los días nos falta una mujer más, ¿no? En cualquier lugar del país. Leía hace poco un boletín de Sisma Mujer de enero de este año que decía cómo desde pasamos del 2017 a que se murieran o asesinaran a mujeres cada 2 días, estamos ahora en 2018 con que están asesinando mujeres cada 18 horas, ¿no? Entonces esto nos habla de que definitivamente tenemos que seguir trabajando en la línea de la prevención y de la atención a mujeres en todo esto de las violencias que vivimos a diario. Y particularmente, ¿qué sensaciones le ha despertado este caso ocurrido en el municipio de Tarqui, en donde una joven en estado de embarazo es asesinada por el hombre con el que había sostenido una relación sentimental? Pues cuando ya lleva tantos años en esto, desafortunadamente ya no se sorprende, realmente indigna, da mucha rabia, tristeza, pues genera muchísima confrontación con que definitivamente seguimos trabajando, abordando. Todas tratamos de hacer incidencia desde diferentes lugares, desde la institucionalidad, desde la academia, desde la atención directa, desde el activismo, y esto no para, ¿no? Pero pues igual nos sorprende porque seguimos con la misma estructura de educación, nos siguen creando a hombres en unos modelos de masculinidad tremendamente basados en la dominación, en el control, en dominar a partir de la fuerza, ¿no? Y nos siguen educando a las niñas y a las mujeres entre ser sumisas, tranquilas, calmadas y tremendamente cuidadoras. Y detrás de esto al final nos siguen vendiendo la idea de un amor romántico, ¿no? Entonces, pues obviamente tenemos que saber qué más hay, qué información se empieza a recolectar, qué empieza a decir la familia a partir de la historia que vivió Lady, pero posiblemente detrás hubo una historia de amor en donde el sistema le contó que en algún momento él iba a cambiar, que esa promesa de amor iba a ser para siempre, y en ese engaño continuo que generan estos triángulos amorosos, pues lo que sucede es que las mujeres terminamos tremendamente engañadas. Y cuando no queremos seguir sosteniendo eso, pues intentan callarnos, ¿no? Desde la violencia, el golpe, el grito, el dejar de hablarte, el bloqueo en redes sociales, hasta
el feminicidio, ¿no? O sea, hay que recordar siempre que el feminicidio es la punta del iceberg. Debajo de eso tenemos un montón de violencias culturales y violencias estructurales que sostienen esa pirámide de las violencias y que hacen que todos los días tengamos casos de violencias directas contra nosotras. Es decir, por lo que usted dice, este tema de los feminicidios no van a acabar. Esperamos que sí, porque para eso estamos trabajando. Lo que pasa es que hay que trabajar en varios niveles, ¿no? Cuando trabajaba en la Secretaría de la Mujer hace unos años, teníamos muy claro en Bogotá que teníamos que estar trabajando al mismo ritmo la prevención para que los chicos y las chicas que van creciendo puedan generar un límite a estas violencias. Que las mujeres que están viviendo violencias al interior de sus casas pues puedan tener también un corte de esos ciclos de violencia y salir vivas y sanas y salvas de esas relaciones tóxicas, y a la vez tenemos que generar atención a estos casos, ¿no? Tenemos desafortunadamente, si vemos el comportamiento de los feminicidios, la mayoría de los casos son perpetrados por parejas o exparejas. Entonces eso nos está hablando de que las relaciones en el amor no están siendo sanas, no están siendo realmente bonitas, igualitarias, en libertad, ¿no? Relaciones equilibradas. Entonces, claro que esto tiene que cambiar. Creo que las chilenas son las que nos dicen que este sistema en el que habitamos, que nombramos patriarcado para tratar de entenderlo, se acaba en 150 años, ¿no? Pues la cifra, yo creo que para las que estaban peleando por el voto, pues se les hacía mucho más eterna, ¿no? Ya pues hacemos parte de la generación que podemos vislumbrar que hay transformaciones y que esto va a acabar históricamente hablando pronto, pero lo que es cierto es que no podemos bajar la guardia si no hacemos cambios educativos realmente estructurales, si no hacemos cambios en un Estado para que el Estado sea protector, que tengamos realmente herramientas que puedan generar protección para las mujeres y prevención, pues esto va a ser, se va a alargar mucho más tiempo, ¿no? Pero como están las cosas, de la noche a la mañana, estas tragedias no se van a acabar. No, de la noche a la mañana no, porque esto es el resultado de una estructura, ¿no? No es un hombre que se enloqueció, no es un hombre que sus celos lo llevaron a perder la noción y entonces asesina a su compañera, o en este caso posiblemente a su compañera. No se trata de que de un momento a otro nos levantemos con esta idea de ya no hay violencias contra las mujeres o ya no hay feminicidios, porque esto requiere un trabajo de toda la sociedad, ¿no? La ley 1257 deja clarísimo, la sociedad somos corresponsables en la eliminación de violencias y en la garantía del derecho a una vida libre de violencias de las mujeres. Entonces, más allá de eso, lo que sí podemos es empezar a transformar la sociedad, ¿no? Vemos como en otros países que igual llevan un poquito más de tiempo en campañas realizadas desde el Estado y desde la sociedad civil organizada, ya empiezan a tener otros comportamientos. Hay que hablar de la construcción de romper con esta masculinidad hegemónica, en donde es muy pesado también para ustedes tener que construirse en este hombre dominador que tiene que educar a su núcleo familiar y además lo tengo que hacer a la fuerza, ¿no? Y lo mismo es muy pesado para las mujeres que nos sigan educando en unos modelos de feminidad que nos hacen cada vez más débiles. Entonces ahí hay que solucionar esto desde la educación, parte de eso, y desde la educación emocional. Cuando podamos tener relaciones en donde yo pueda identificar desde antes del feminicidio, desde antes de la mordida, es que para que a una mujer la asesinen antes han pasado un montón de cosas. Entonces, si podemos identificar a tiempo cuando me empiezo a relacionar en una historia de amor tóxica, en una historia de amor de malquerimiento, pues entonces podemos hacer prevención, ¿no? 6 de la mañana, 51 minutos. Nuestro tema del día en esta mañana de miércoles: ¿hasta cuándo los feminicidios en el Huila? A propósito del caso de una joven embarazada
que fue asesinada en el municipio de Tarqui. Vamos a las calles de Neiva. ¿Qué dice la gente cuando se le pregunta por los feminicidios, por los asesinatos de mujeres? Aquí hay opiniones. El problema es de educación. En las familias de pronto han creado mucho machismo y todavía mucha gente no se ha podido zafar de esa estigma, ¿no? No le colabora a la mujer o la consideran de segunda categoría. El problema es esa educación. Los otros penas más severas también de pronto hacen que piensen dos veces cometer ese tipo de crimen. Mano dura, ¿no? Primero que todo, que las autoridades tengan mano dura, por lo menos, pues aquí no se puede hacer eso, lo que es la pena de muerte, ¿no? Para un violador, pero sí serían las condenas más fuertes, porque es que es aterrador. Uno ya de mujer, sinceramente uno anda ya con temor por las calles, ya uno le da temor estar solo en la casa, le da temor con los hijos, con las nietas, con los sobrinos, con todo lo que... Entonces mano dura, que el gobierno, pues yo tengo esperanza que con este gobierno que comenzamos tenga más mano dura con referente a ese problema. Que uno ya está cansado de ver tantas noticias de esas y cogen el asesino, cogen el ladrón, cogen el atracador y al otro día está suelto. Ellos salen ya listos, preparaditos para hacer otra de la misma fechoría. Entonces uno pues ya, yo creo, no sé, pero yo digo que si seguimos esta situación, yo creo que cada uno debe hacer su justicia con su propia mano. Porque si el gobierno, si no hay justicia aquí en Colombia, ni en ninguna parte, porque es que uno se da cuenta que cogen los atracadores, la policía los coge, al otro día los echan para afuera. Deberían de aprobar cadena perpetua para esa gente, porque cómo es posible que sacrifiquen una vida tan joven únicamente por celos o yo no sé cuáles serán las razones. Los feminicidios tienen que ver mucho con los problemas sociales en general que vive el país, con los problemas de tomar conciencia ante la violencia en general, la pobreza, la falta de educación, pero también la parte de que sea desde los hogares donde se comiencen a formar en valores todos los jóvenes, toda la sociedad en general, porque la decadencia de valores en gran parte es la que ha llevado. Por otro lado también pues la gente se deja llevar mucho por los sentimientos, no saben manejar los sentimientos o la inteligencia emocional. Yo pienso que eso también hace parte de esa ola de feminicidios que nos ataca. Las mujeres hoy en día se han vuelto muy autónomas. Tienen autonomía en cuanto a lo laboral, en cuanto a tomar sus decisiones en general y pienso que los hombres en general no han podido aceptar que la mujer sea autónoma, sea independiente. Habría de pronto haber una campaña para que en la cual atendiera más consecutiva a las mujeres, de pronto como la noticia que se ocurrió en Iquira creo que fue, Tarqui. No sé si de pronto la muchacha de pronto más anteriormente habrá puesto denuncias, no le pusieron cuidado, ¿no? De pronto más campañas contra el femicidio, no sé por ahora de pronto otras oficinas que en las cuales atendieran las quejas que colocan a aquellas mujeres que son maltratadas. Son las opiniones de la gente en las calles de Neiva. Solange, ¿qué piensa de estas reacciones de la gente cuando se le pregunta por los feminicidios? Pues hay que rescatar que tenemos idea, ¿no?, de cómo acabar el problema de las violencias contra las mujeres. Hay varios elementos, inician diciendo que hay que trabajar la educación, ¿no? Yo matizaría un poco desde donde lo dice. Obviamente la educación va a ser fundamental, ¿no?, tener procesos y educativos, coeducativos, en donde realmente podamos educarnos desde las diferencias, pero sabiendo que la diferencia no debe generar desigualdad, ¿no? Ese es como lo primero. Y luego empiezan a decir una de las principales afectaciones de los casos de feminicidios es que empezamos todas las mujeres a tener temor, ¿no? Esto pasa con todas las violencias, desde la violencia sexual hasta el feminicidio. Todas empezamos a salir con miedo a la calle y empezamos a temer por todas, y lo que va a hacer la violencia contra las mujeres es precisamente generar que nosotras, a partir de este temor, nos repleguemos a la casa. Las violencias tienen una intención y es mantener este sistema desigual y jerárquico entre los géneros. Y hay un tercer elemento fundamental, y es
¿cuál es la responsabilidad que tiene el Estado frente a esto? La ley 257 lo deja clarísimo, la violencia contra las mujeres es cualquier acción, omisión o amenaza que genere daño, sufrimiento y una serie de daños. Entonces, en el caso de la omisión, ahí es donde tenemos que estar muy pendientes porque esto no se acaba con buenas intenciones. Las violencias contra las mujeres van a empezar a disminuir cuando exista una apuesta clara del Estado, cuando las políticas públicas pues realmente tengan presupuesto, cuando las mujeres que están en riesgo tengan unas casas, por ejemplo, unas casas refugio que no, en este momento no tenemos en la ciudad de Neiva, que tengamos unos sistemas de protección claros, rutas de acompañamiento especializado para mujeres víctimas, que tengamos un montón de cosas. Si bien se están haciendo esfuerzos enormes, es insuficiente porque el Estado no está protegiendo. Todavía tenemos casos de mujeres. Hace poco tenía en el espacio de escucha, hacía un acompañamiento donde esta mujer me decía, es que en la fiscalía si yo no voy con moretones no me creen. Y esto es una cosa que pasa cotidianamente, habrán muchos tipos de funcionarios, pero todavía hay una idea en donde las mujeres tenemos que demostrar que estamos muy violentadas y que la violencia solo es la violencia física. Entonces ahí hay una tarea enorme para el Estado porque es nuestro primer garante de seguridad. Si nosotras no nos sentimos seguras como ciudadanas, pues tendremos que preguntarle al Estado pues, y a nuestros gobernantes que elegimos, ¿no? El 54% de la población les está dando un voto de confianza para que nos cuiden, nos protejan y nos garanticen, más que nos protegernos, que nos garanticen una vida libre de violencias. Entonces ahí hay un elemento fundamental, ¿no? Y hacer siempre un llamado a que esto empieza también por nosotras en el sentido de generar espacios de autoconciencia, espacios de autocuidado entre nosotras, que podamos tener redes seguras para contar que esto está pasando en una relación de violencia, tenemos relaciones violentas, que podamos ir acompañadas a activar toda la ruta de atención, precisamente porque nos revictimizan durante todo el proceso. Entonces ahí la sociedad tiene que ser corresponsable, muy fuerte el Estado y nosotras como mujeres también generar procesos de autocuidado y que nos permitan detectar a tiempo las violencias en las parejas y salir corriendo de ahí, ¿no? O sea, no esperar al golpe. Antes de eso, decía, antes del golpe hubo momentos de control, hubo momentos en donde me dijeron qué tamaño de falda debía usar, si debía maquillarme o no debía maquillarme, si hay un primer ataque de celos en donde me están culpando a mí por la reacción del otro. Ahí ya tenemos que levantar las alarmas y preguntarnos si estamos en una relación de bienestar y si tenemos más espacios, minutos de temor y estamos cambiando nuestra forma de ser por miedo a la reacción de nuestra pareja, hombre o mujer, porque esto pasa también en las relaciones lésbicas, en las relaciones entre hombres. Esto hay que pararlo, ¿no? Uno de los televidentes manifestaba que se necesitan más campañas de prevención. ¿Hasta qué punto las campañas de prevención o hasta qué punto estas campañas pueden servir para prevenir feminicidios, asesinatos de mujeres? Fundamentales. Yo antes mencionaba un triángulo de las violencias, Galton, para explicar violencias de otro tipo, pero las feministas lo tomamos también para explicar qué pasa con las violencias contra las mujeres. Hay un triángulo en donde en la base de esa pirámide van a estar las violencias estructurales y las violencias culturales. Si eso existe, vamos a tener violencia directa, ¿cierto? Entonces, si cogemos esa base de la pirámide y la transformamos, pues vamos a prevenir esas violencias directas que son los gritos, los golpes, los puños y que nos asesinen. Entonces, en las violencias culturales está toda esta idea que soporta y estos imaginarios que dan el suelo para que pensemos que las mujeres somos subordinadas o que tenemos que estar dependiendo de. Entonces, cuando hay campañas para que dejemos esos discursos, cuando hay campañas orientadas a los hombres y a las mujeres, entonces podemos hacer una prevención real para no entrar a una relación violenta y que además luego no lleguemos a un feminicidio. Y lo mismo pasa en casos de feminicidios con desconocidos.
Entonces, si somos educados socialmente para que entendamos que la vida de las mujeres es fundamental, es valiosa y que nada justifica una violencia hacia nosotras, pues entonces también va a haber una transformación allí, ¿cierto? Desde los chistes sexistas, desde el hablar de mujeres y cuestionarles sus lugares de poder, hay un montón de temas que ahora no nos da el tiempo para explicar que ese componente cultural es la base. Si transformamos eso, si dejamos de deslegitimar a las mujeres, si hacemos una transformación tal que cuando pase un caso como el de Lady salga toda la ciudad a gritar y a decir que no queremos más feminicidios, va a hacer que también exista un compromiso por parte de quienes marcan la pauta en las políticas públicas y va a haber una transformación. Lo que nos está pasando es que si están asesinando a mujeres cada 18 horas, ¿por qué no tenemos una alarma social? O sea, ya la OMS dijo, las violencias son una pandemia, es decir, nos generó muchísima más revuelo cuando hay alertas de enfermedades, de gripas con nuevos componentes, cuando mueren en accidentes un montón de futbolistas, o sea, si es por número de verdad nos están matando, pero esto como que no genera todavía el suficiente revuelo. Entonces, las campañas de prevención son fundamentales, pero no nos podemos quedar ahí. No podemos quedarnos en una charla, no podemos quedarnos en ir a hablar con un grupo de mujeres y luego nunca más hablar con ellas. No, la prevención va desde la sensibilización, pero también desde los procesos de transformación y construir masculinidades y feminidades autónomas e igualitarias. 7 de la mañana, 4 minutos, son las 7:04 en este miércoles. Nuestro tema del día: ¿hasta cuándo los feminicidios en el departamento del Huila? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto feminicidio últimamente en el departamento? Ese es nuestro tema del día. Vamos a dar paso a algunos televidentes que quieren sumarse a esta charla que estamos sosteniendo con la trabajadora social Solange Cortés Pérez. Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Buenos días, mi nombre es Ana. No, pues, lastimosamente nosotros las mujeres estamos muy, digamos, como incapacitadas, nos falta como protección, no sé qué está pasando con la ley, llegan, nos maltratan, hay hombres muy irresponsables, muy agresivos, la mayoría de los feminicidios son hechos por las parejas, por los ex, entonces yo exijo que haya de pronto mano dura, más castigo, porque salen y 6 meses, 1 año y luego salen en las mismas. Yo creo que no hay derecho para uno de mujer que eso ocurra. Y yo digo que nosotros las mujeres deberíamos unirnos y hacer campañas y ante todo no dejarnos maltratar, pienso yo. Bien, mil gracias a nuestra televidente, gracias por llamar. ¿Qué piensa, doctora Solange? Pues ahí está, ¿no? La clave de verdad es un llamado a que las instituciones funcionen, porque es que la norma está y los castigos ejemplarizantes están. O sea, tenemos una ley, Rosa Elvira Celi, que nos permite tipificar este tipo de casos como feminicidios, pero todavía hay una reticencia a nombrarlo como tal, ¿no? Entonces eso es complicado. Y ahí hay que, yo estoy de acuerdo con la persona que nos llamaba, el que podamos unirnos para exigir. Sin embargo, y recordar que somos fuertes, o sea, las mujeres ya tenemos la fortaleza de resistir, resistimos a diario, es que esto es sistemático, hay un concepto que es fundamental para entender las violencias y es que existe un continuum de violencias, es decir, tiene relación el feminicidio de Lady con la niña que decías, nos anunciabas antes que violaron en un colegio en Baraya. En el municipio de Baraya. En el municipio de Baraya. De fútbol. Exacto, o sea, es el mismo fenómeno. ¿Por qué tiene relación? Porque entendemos que las violencias contra las mujeres suceden de manera sistemática, que nos pueden suceder en cualquier momento del ciclo vital, que además esto no entiende ni de clase, esto no entiende ni
niveles educativos, es decir, podemos estar en riesgo tanto, no sé, las mujeres que tienen un doctorado y son las más académicas y tienen los lugares de poder en cualquier institución, tienen la misma posibilidad de ser víctima de violencia como la mujer que está en una comuna rural o está en una comuna de estrato 1, ¿cierto? Es decir, el tema es que hay un sistema que nos está educando todo el tiempo para que tengamos relaciones desigual. Cuando decimos que tenemos relaciones genéricas jerarquizadas y desiguales, ese es el sustento, ¿sí? Y van a haber muchas razones y muchas violencias que se van a unir para mantener este sistema y este orden patriarcal que pone a las mujeres por debajo y a los hombres por encima, ¿sí? Cuando ustedes pueden caminar por el estadio de fútbol a las 2 de la mañana con miedo a que los roben, pero a que no los violen, pero nosotras hacemos eso y tenemos miedo a que nos violen y nos roben, eso ya está marcando que hay una diferencia y que el hecho de que a ti te lean hombre y que a mí me lean mujer va a marcar una diferencia a lo que yo estoy expuesta. Entonces, el simple hecho de que me lean como mujer hace que yo tenga más riesgo y tiene esta conexión, porque todas las violencias buscan solo una cosa y es limitar la autonomía de las mujeres y limitar nuestro acceso a los recursos materiales y simbólicos, tanto de la educación, los recursos en general, ¿no? De materiales, por eso hay violencia económica. Entonces, si a una niña pueden cosificarla y pueden violentarla, la pueden violar, ¿no? Y casos tan graves como la niña Zambonía de hace un tiempo, en donde hay unas violencias y un marcaje en el cuerpo tan fuerte, pues hace parte del mismo fenómeno a las violencias que llegan a su máxima expresión, como el feminicidio. Necesitamos todo esto para que las mujeres tengamos miedo, de conseguir nuestros derechos, que exijamos nuestros derechos. 7 de la mañana, 9 minutos. Nuestro tema del día hoy en Entérate. ¿Hasta cuándo los feminicidios en el Huila? A propósito del caso de la joven embarazada que fue asesinada a bala en el municipio de Tarqui a manos del hombre con el que había sostenido una relación sentimental. Más televidentes, más ciudadanos que quieren sumarse a esta charla que estamos sosteniendo en el día de hoy. Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Muy buenos días, Jesús, muchas gracias por la oportunidad. Mire, la pregunta de siempre, la que nos hacemos todos los colombianos, siempre decimos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será cuando las madres de familia, desde niños, eduquemos a nuestros hijos y no apoyemos ese machismo de que el hombre tiene que golpear y maltratar y que la mujer tiene que ser sumisa? Eso es un tema educativo y también de la persona no se corrige, los agresores, como encuentran tantas facilidades, empezando por el tema de la justicia, a una persona va a demandar, incluso hay testimonios de que muchas personas van aquí a la URI, por ejemplo, de Neiva, y salen fiscales y gente que trabaja y dice, no, pero no demande porque eso se demora. Ellos son los primeros en detener cualquier denuncia. Entonces, el problema está también en el aparato judicial y la justicia social, si no se castigan. Entonces, aquí yo pienso que sería importantísimo, aparte de la educación y de las oportunidades, sería la reforma a la justicia. Todos estamos anhelando una reforma a la justicia. Las cárceles están hacinadas, porque eso ya lo sabemos, y ahí, por ejemplo, en el canal se ha preocupado muchísimo el señor periodista Albatros en mostrarnos a todos el hacinamiento. Entonces, en la reforma a la justicia yo pienso que deberían quedar en libertad personas que no son un peligro. Allá hay gente inocente, hay gente buena, que cometió un delito muy leve, pero aquí no, lo que nosotros pedimos es cárcel para violadores, cárcel para asesinos, cárcel para atracadores, para gente que hace tanto daño. Pero a muchos de estos violadores los jueces los determinan como
no son un peligro para la sociedad. Entonces los jueces, con el perdón de ustedes, están haciendo lo que se les antoja. No hay quien los vigile, no hay organismos de control que los presionen. Como para ellos no hay castigo, entonces ellos siguen haciendo lo que se les antoja. Bien sea porque la víctima no es amigo de ellos, o cuando hay tantas influencias. Todo esto tiene que ver corrupción. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Feliz día. Bien, mil gracias a nuestra televidente, gracias por llamarnos. Doctora Solange, ¿qué piensa? Otro elemento fundamental, ¿no? Esta justicia patriarcal, en donde no nos creen, en donde llegamos a denunciar y tenemos que ir ya a punto de morir para que nos crean. Ahí, ahora mismo no recuerdo las cifras, pero tenemos muchísimas denuncias en donde las mujeres no tienen protección efectiva. Es decir, estamos llegando al Estado, nos piden que primero nos hacen grandes campañas para que denunciemos, porque al parecer el problema es que las mujeres nos quedamos calladas, ¿no? Sí. En los años 70 se dicen que las mujeres, la razón por la que existen las violencias es porque nosotras de alguna manera no nos movilizamos. Bueno, entonces primero nos movilizan hacia la denuncia como si fuera responsabilidad nuestra cuando somos las víctimas. Bueno, primer paso, denunciamos, pero cuando llegamos a la denuncia no nos creen. Tenemos que realmente estar haciendo un esfuerzo enorme para sostener la revictimización constante, donde nos preguntan qué hicimos para haberle puesto de mal genio. Cuando nos dicen los funcionarios públicos que eso mejor vayamos y lo arreglemos en la cama, que eso se le pasa, es que estaba tomado, y empiezan a justificar, porque hay unos imaginarios que todo el tiempo justifican las violencias hacia nosotras. Es muy fácil ver los casos, por ejemplo, de mujeres que han sido asesinadas viajando por Latinoamérica, y en todos los casos el cuestionamiento de las sociedades y ellas por qué estaban viajando. Y aunque vayan en grupo, se dice viajaban solas porque no viajaban con un hombre al lado. Entonces seguimos justificando que hay algunos escenarios en donde es normal que a las mujeres nos violenten porque no cumplimos la norma, ¿cierto? Entonces hay un tema de necesario de que estos imaginarios salgan de el sistema judicial. Hace, si no estoy mal, esta semana o la anterior, nos encontrábamos con la noticia de que un supuesto violador lo habían dejado libre, cuando hay unos relatos, cuando hay un montón de evidencias, efectivamente. Entonces, ¿cómo poder, si a una persona están todas las evidencias, que hay unos informes de medicina legal en donde Karen realmente vivió unos daños físicos tremendos, que hay unos testigos, que hay un montón de cosas, de todos modos se sigue sin creer, ¿no? Todavía se puede pensar que nosotras no lo buscamos y que nosotras tenemos la culpa por haber accedido a ir a esos lugares que nos pusieron en riesgo, porque el mensaje hacia la sociedad es claro, o sea, no salga de sus casas, mejor vaya siempre acompañada porque usted no es libre y no es autónoma. Lo mismo sucedió con Rosa Elvira cuando la alcaldía de Bogotá actual emite un concepto jurídico en donde dice que ella es la culpable por haber ido a un espacio con esta persona, un espacio solitario. Entonces, siempre se está preguntando, ¿nosotras qué hicimos para habernos merecido la violencia? Y los jueces tienen esto en la cabeza, van a interrogar desde el ¿y qué falda usaba? ¿Pero cómo iba maquillada? ¿Pero usted lo insinuó? ¿Pero usted lo provocó? Nunca se preguntan, oiga, ¿y usted, señor, por qué creyó que tenía el derecho de violentar a esta mujer? Entonces, la televidente hace énfasis en esta transformación que requiere la justicia, ¿no? Y que la ley lo deja clarísimo, todos los funcionarios públicos deben recibir campañas educativas frente a las nociones de género y la prevención de violencias contra las mujeres. Entonces ahí está fallando muchísimo el Estado, que no acata una norma que emite cuando se establece clarísimo que deben tener formación. 7:16 minutos. ¿Hasta cuándo los feminicidios en el Huila? Más opiniones de la gente en las calles de Neiva.
pueden haber muchas causas las cuales hacen que estas cosas se den, ¿no? Aunque no sería lo conveniente nunca que tomara una agresividad de esta parte. O más castigo, o qué se haría, o qué psicología ni qué vainas con unas personas que piensen de esta forma, ¿no? Contra otro ser humano lo mismo que cualquiera de nosotros. No debía existir. Más castigo, ¿no? Porque lo que sucede es que como el robo y lo que haya que hacer, cualquier cosita es imperdonable y no es castigable, y para una maldad ya hay 5 defensas o 10, entonces ¿a dónde vamos con estos derechos humanos y tantas leyes que no han sido de ninguna validez de verdad para todos los colombianos y en realidad para el mundo entero, porque esto no ocurre solamente aquí en Colombia, ¿no? La importancia que tiene la familia es donde nosotros debemos empezar como a formar más en los valores. El machismo arraigado en los padres, en los hijos, se refleja en las relaciones de pareja. De tal suerte que hoy tenemos que ahondar más en la capacitación en los colegios, los docentes, los trabajadores sociales, los psicólogos. Debemos hablar más sobre el tema de la familia, estructurar más la familia con base en los valores, que es lo que en realidad se ha perdido, y el valor de la mujer a través de los años trascendidos desde nuestros ancestros. O sea, cómo llegar las grandes mujeres que han hecho en la historia resonancia, han dado una, exaltando su labor de mujeres y resaltando más la labor de ellas dentro del contexto de familia. La falta de valores, los principios y en primer lugar falta de temor a Dios. Yo creo que si le diéramos lugar a Dios, temiéramos a Dios, la gente pensaría más para actuar en esa manera. Yo creo que esa es la primera razón, por no temer a Dios. La gente se ha desenfrenado y no le importa hacerle daño a las personas, inclusive personas inocentes que nada tienen que ver con... Hay una intolerancia terrible en la gente. Yo pienso que la parte de las autoridades competentes, ser un poco más rígidos con esas personas, porque son muy tolerantes. Creo que no aplican las penas concernientes para hacerlo. Más información desde el gobierno a la gente y más seguridad, yo creo, ¿no? Más seguridad y no tanta represión, sino haber una parte donde le informen a las personas que cómo vivir, ¿no? Porque hay mucha confrontación entre las familias. Ve uno las familias que no se respetan ni nada, por eso está sucediendo tantas cosas. Y la otra cosa es la droga que se le salió la mano al gobierno. Los jóvenes de corta edad ya están metiendo voz, están en el vicio. Y todas estas cositas las hacen drogados por medio de la droga. Eso es lo que está ocurriendo. Más información del gobierno en los colegios, en toda parte, para que se acabe esta problemática que tiene el país, no el departamento. Pienso yo que lo mejor que se puede hacer es aplicar la pena de muerte. Eso no tiene alternativa. La vida no se la da a uno, sino un solo ser que es superior, pero de todas maneras, el hecho de uno ir a matar a una mujer que porque simplemente le dio rabia, que porque tiene celos, eso no cabe en la cabeza de un ser humano. Y el castigo es la pena de muerte, con 3 o 4 que maten, con eso a los demás les da miedo. Que haya más seguridad, que haya más acción de la policía, que cuiden los parques, que cuiden todos los sitios, eso es lo único. Mano dura, claro, mano dura contra los depredadores de las mujeres. Son las opiniones de la gente en las calles de la ciudad de Neiva. Doctora Solange. Bien, familias y vuelve a surgir el tema de la justicia. Y efectivamente las familias, la transformación de cómo concebimos las familias es la base. La educación en valores, hay que cambiar esos valores. Es decir, si yo todavía creo que cuando me caso mi compañera, si soy hombre, y mi compañera tiene que hacer todas las tareas de la casa y tiene que además hacer un trabajo remunerado fuera y encargarse del cuidado de los niños y encargarse, pues obviamente eso ya genera una desigualdad, ¿cierto? Cuando me da miedo que mis hijos, hombres, jueguen con muñecas y que les regalen una muñeca con un biberón, pues ahí ya estamos educando de manera machista o sexista, ¿no? De manera patriarcal, porque si los hombres son socializados en el cuidado,
qué es lo que se hace con las muñecas, porque no es que nosotras tengamos la hormona del cuidado o que nazcamos con la escoba lista, ¿no? O sea, nos educan y nos socializan y nos especializan hay una especialización de género que hace que nosotras pues luego tengamos más habilidades para el cuidado, pero eso no lo dio la educación, así que eso mismo lo pueden aprender los chicos. Si los chicos aprenden a cuidar y a ser afectivos, pues entonces van a trabajar sus emociones de manera diferente. Si aprendemos en las familias a dialogar y no imponer la norma desde el autoritarismo, pues eso va a hacer que tengamos una sociedad también que refleje el diálogo y una construcción igualitaria y libre de violencias de todo tipo. Entonces las familias efectivamente, pero no es por pérdida de valores, sino precisamente porque los valores en los que nos han educado son sexistas, son desiguales, hay mujeres desgastadas que se tienen que levantar 3 horas antes de sus compañeros porque son ellas las que tienen que generar todo el trabajo que implica el cuidar a esas personas que habitan en esa familia y descuidarse a sí misma, ¿cierto? Hay unos valores que son tremendamente complicados para los hombres y es a no gestionar las emociones, no les educan en la gestión de emociones, entonces si están de mal genio, pues no saben dialogarlo, no saben identificar que están tristes, que lo que necesitan es charlar, llorar, que necesitan establecer de otra manera unos límites. Entonces cuando no tengo gestión emocional, lo primero que voy a hacer es golpear, ¿cierto? Voy a tirar el plato contra la pared porque la comida estaba sin sal, entonces porque yo me sigo creyendo que soy el jerarca, es que por eso llamamos patriarcado. O sea, el entender que el sistema es patriarcal es porque seguimos con la noción de que hay un patriarca que gobierna frente a su familia, entonces este patriarca va a tener que usar todos los elementos posibles para educar, y si es una relación desigual, pues que voy a utilizar la violencia para marcar los límites, para decir cómo se deben hacer las cosas. Si empezamos a desvirtuar a esos patriarcas en las casas y podemos tener hombres que dialogan y mujeres que dialogan y podemos entender que todos, independientemente de la edad, vamos a tener igualdad, pues obvio vamos a tener una sociedad más igualitaria. Pero se solucionan los feminicidios con imponerles pena de muerte a los autores. Tenemos países donde tienen pena de muerte y esto no ha cambiado, ¿no? Los feminicidios se han seguido presentando. Sí, se siguen presentando. Realmente en donde han disminuido las cifras son países que le han apostado por reformas educativas, pero trascendentales. O sea, no es el incluir una charlita o incluir una clase de educación sexual, no, o sea, son realmente transformadoras. En Finlandia a los niños y a las niñas por igual les enseñan economía del hogar, porque es tan importante como que a todos les enseñan temas de carpintería y demás. Y esto parece un ejemplo, pero realmente es empezar a educar en igualdad. Entonces, si todos salimos conociendo lo mismo y todos sabemos que todos tenemos como el mismo prestigio social y que todos tenemos que tener las mismas garantías, pues esto se transforma. Yo soy pacifista, entonces yo no estoy de acuerdo nunca con la pena de muerte. Yo creo que no podemos enseñar matando a no matar, o sea, es la cosa más contradictoria del mundo, ¿no? Como le decimos a alguien, no mates, y como está mal matar en este país, entonces te asesinamos. O sea, creo que eso ni educa ni ejemplifica. Si ejemplificara, pues los países con pena de muerte pues tendrían en este momento tasas de violencia cero. Entonces no es tan así. No, eso sería como lo fundamental allí. Pues doctora Solange Cortés Pérez, trabajadora social, especialista en estudios de género y feministas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en intervención social de la Universidad Pública de Navarra. Mil gracias, muy amable por habernos acompañado en esta mañana de miércoles aquí en Entérate. No, muchísimas gracias a todos, y yo le dejo siempre un mensaje a las mujeres. Hay un montón de herramientas. Si yo siento que no tengo una relación bonita, si tengo malestares, si tengo tristezas, rabias y miedos constantes,
puedo levantar la alarma, en internet hay violentómetros para que yo pueda medir si estoy en peligro, si a mí un violentómetro me marca que estoy en anaranjado, debo salir corriendo a pedir ayuda. En Neiva existen muchos lugares donde se pueden asistir, insuficientes, pero pues hay redes, siempre hay una red de mujeres activistas que están pendientes, entonces allí donde estemos buscar ayuda y salir de cuanto antes de las relaciones violentas. Mil gracias, señora. 7:27 minutos, no se despeguen de sus pantallas, ya llegan más invitados a Entérate.